calor, amigos. Organicémonos un poquito. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que es bastante dolorosa para cualquiera de nosotros. Porque se hizo el tercer censo popular de personas en situación de calle y se presentó ante el Poder Ejecutivo porteño este trabajo. Vamos a profundizar en este tema y para eso estamos comunicados con quien integra la mesa coordinadora de este tercer censo popular, que se trata de Lorena Manna. Lorena, desde La Patriada te saludamos, mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Quique? Hola Lorena, gracias por atendernos. No, por favor. ¿En qué momento, cuánto hace que hicieron este censo? ¿De qué fecha es el censo, Lorena? El censo se realizó en junio pasado, el 26, 27 y 28 de junio. 2 meses. 2 meses más o menos, Sí. sí, exactamente. Te voy a hacer un comentario sobre lo que hiciste, que lo presentamos ante el Poder Ejecutivo. Quiero aclarar con eso que en realidad nosotros este censo deberíamos hacerlo con el Poder Ejecutivo. Ah, ok. Es algo que no sucede, por eso se tomó la decisión entre varias organizaciones de hacer un censo popular, porque el gobierno de la ciudad no nos hizo parte de su censo, no nos hizo parte ni ahora ni nunca de su censo, desde que tiene la obligación de hacerlo por ley. Mirá vos, o sea, no cumple con la ley el primo de Macri, digamos. Exactamente, Muy bien. Ni más ni menos. Me quedó clarísimo. O sea, que lo presentaron porque el gobierno de la ciudad se niega a hacerlo. No se niega a hacerlo, el gobierno de la ciudad lo hizo. Sí. Pero lo hace solo. Ellos por ley tienen que hacer censo todos los años y tienen la obligación de hacerlo junto con las organizaciones que trabajan la temática. Perfecto. Desde que la ley se sancionó, nunca lo hicieron con las organizaciones que trabajan la temática, y esta es una respuesta, digamos, desde las organizaciones sociales y políticas, que entendemos que el censo que ellos realizan, que en realidad es un conteo, porque ellos realmente lo que hacen es contar personas, no les hacen ningún tipo de cuestionario. Ajá. Como el número que a ellos les arroja no es para nada representativo, entonces nosotros tomamos la decisión de salir a hacer un censo que refleje la realidad. Y contanos cómo estaba estructurado este censo, para que entendamos un poco cómo era ese cara a cara que llevaron adelante. Bien, te cuento las dos. Te cuento el que hicimos nosotros y te cuento cuál es la metodología del gobierno de la ciudad para que se entienda la diferencia. Me parece perfecto, Lore. Nosotros realizamos este censo en 3 jornadas que estaban compuestas por jueves, viernes y sábado, en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Bien. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Porque la población en calle, la población de personas en situación de calle, se considera una población fluctuante. ¿Esto qué quiere decir? Que no la podemos arraigar a un determinado espacio, sino que se va moviendo constantemente. Bien. Por diferentes factores, tanto por situaciones que tienen que vivir con el gobierno de la ciudad, con espacio público, con la policía que los corre, como por la propia característica de tener que ir buscando un lugar para comer o un lugar para resguardarse. Claro. Entonces, para que nosotros podamos tener una idea real de lo que está sucediendo, lo que hicimos fue realizarlo en 3 jornadas, en 3 turnos, y para que no exista una duplicación en la carga, porque sería una cuestión que uno pensaría, ¿no? ¿Y cómo sabés que no se censaste 2 veces a la misma persona? Sí. Nosotros no pedimos documento, no pedimos DNI, porque el censo es anónimo. Sí. A nosotros no nos interesa la identidad particular de la persona, sino poder conocer la composición de esta población. Lo que hicimos fue generar un código por cada una de las personas que hemos encuestado, que se componía de las 2 primeras letras del nombre, las 2 primeras letras del apellido y la fecha de nacimiento. Bien. Así nosotros pudimos evitar la duplicación. Perfecto. Eso por lo que nos respecta a nosotros como censo popular. Ahora, el gobierno de la ciudad lo que hace es una sola jornada durante la noche de 20 horas a 2 de la mañana, con una moto, un par de motos, recorren ciertas zonas de la ciudad de Buenos Aires, no recorren todas ni en profundidad. Nosotros hicimos los 48 barrios porteños. Bien. Hemos recorrido cada una de las cuadras. ¿En 3 días hicieron eso, Lorena? En 3 días hicimos en 3 jornadas. Han sido 3 jornadas muy extensas. ¡Qué laburo! Pero se ha logrado, y cabe destacar que esto ha sido completamente a pulmón desde la militancia, ¿sí? Desde la militancia social, desde la militancia política, de la militancia religiosa y sindical, porque hemos trabajado las 4 patas de la sociedad civil. Bien, extraordinario. Lorena, y esa diferencia en la metodología, supongo que hace que los números sean muy diferentes.
Exactamente, los números son sustancialmente distintos. Al gobierno de la ciudad le arrojó alrededor de 4.800 personas en situación de calle y a nosotros nos arrojó 11.982 para ser específicos. Más del doble. Este dato es más del doble, es muchísimo, 163% más en comparación con el del gobierno de la ciudad. Y la otra... Sí. No, la otra vez te saluda Enrique de la Calle. La otra vez habíamos hablado con alguien del censo, con otra persona que había trabajado en el censo, y nos decía que el número de capital del gobierno suele coincidir con la cantidad de camas que tienen. Es como que, bueno, hay como una especie de trampa, siempre dicen que hay tanta cantidad de personas en situación de calle que, o casualidad, son las mismas cantidad de camas que tienen disponibles para la gente en situación de calle. Es algo así, ¿no? Es algo así, yo les voy a contar. Estas son casi 12.000 personas que nosotros contabilizamos. Este número se compone de 7.998 personas que se encuentran en calle efectiva y 3.994 personas que se encuentran en los centros de inclusión social, ¿sí? El conteo de la Ciudad de Buenos Aires, esos 4.800 aproximadamente, entre 4.500 y 4.800 que les arrojó a ellos, es casi coincidente en su totalidad con la cantidad de plazas que integran los centros de inclusión social. Claro. Con lo cual, uno creería, por eso antes le decía, la metodología es muy importante. Si ellos van a salir en una sola jornada, en un solo turno, con una moto, con dos o con tres o con las que fuera, pero digo, en moto, hacer un conteo por la Ciudad de Buenos Aires, y efectivamente van a encontrar muchísima menos gente que cuando vos haces un rastrillaje cuadra por cuadra durante 3 turnos, 3 días. Claro, sin duda. Claro. Sin duda. Y este desfasaje en los números del censo, porque este es el tercer censo, y los datos del gobierno de la ciudad, ¿siempre se da esa distancia? Sí. Siempre. Nosotros el primer censo lo hicimos en el 2017, el segundo censo lo hicimos en el 2019. Cada uno de esos censos ha dado muchísimo más, inclusive. Digo, esta vez es de las que menos diferencia hay, imagínense, es de las veces que menos diferencia hay entre lo que arroja el gobierno de la ciudad con lo que arrojamos nosotros. En otros censos ha habido diferencias de 200, 300%. Digo, aún pareciéndonos increíble esta diferencia, ha podido ser peor. Claro, fue peor, claro que sí. Lorena, ¿hicieron alguna cuenta al respecto de varones, mujeres, niños? Efectivamente. Nosotros lo que presentamos el otro día fue el informe un poco más pormenorizado, ¿sí? Donde en la encuesta que le hicimos a cada una de las personas que se prestó a respondernos, arrojaron un montón de datos que nos permitieron empezar a conocer un poco la población en profundidad, no solo saber cuánta cantidad, que obviamente es muy importante porque en base a eso uno elabora políticas públicas, claro, por lo menos para abordar la cantidad. Entonces esto lo que nos permitió a nosotros es poder abordar también la calidad de la política pública que se puede llevar adelante. No nosotros específicamente porque no somos gobierno, pero sí podemos instar al gobierno de la ciudad a que pueda hacer de sus políticas no solo suficientes, sino de calidad. La composición de las personas en situación de calle de la población al momento de hoy, en esta radiografía, nosotros pudimos determinar que hay alrededor de más del 70% de varones, alrededor de 25% de mujeres y un 1% de diversidad. Niños, hay alrededor de 600 niños en situación de calle y personas adultas mayores de 60 años, alrededor de 200. Ay, Dios mío. Me imagino la situación, Lorena, eso es lo que me rompe el corazón. Yo los veo, sí. Yo trabajo en San Telmo a la mañana y cruzo la Plaza de Mayo y la verdad que te rompe el corazón ver familia, ver niños, niñas. La verdad que hay que tener Imagínate escuchar las historias. Cada uno de los censistas que les ha tocado el rastrillaje, digo, nosotros no solo hemos sido agrupaciones y personas que se encuentran agrupadas, sino personas que de a pie, que se han inscrito de manera voluntaria, claro, para realizar este censo, y cada una de ellas cuando volvía y había podido censar a una X cantidad de personas, volvía no solo con angustia muchas veces, fascinada por la historia de vida de cada uno de ellos, claro, y de ellas. Digo, no solo es lo que vemos, sino una vez que vos podés tomar contacto y podés adentrarte en la vida de cada uno, es asombroso. Sí, debe ser transformador. Todo lo que pasaron y cómo ayer. Claro, debe ser transformador Claro que sí. Sí,
Perdón, Sí, dale vos. Bueno, no, yo les iba a contar un poco algunos datos que a nosotros nos parecieron como reveladores que Dale. nos arrojó este censo, como por ejemplo que más de la mitad de las personas se encuentra por primera vez en situación de calle. Sí. O sea, que no es una población que necesariamente esté compuesta por gente que hace mucho tiempo se encuentre o haya caído reiteradas veces en esa condición. Y por otro lado, que más del 30% hace menos de un año que se encuentra en situación de calle. Estamos hablando que la mayoría son alrededor de 6 meses. En los últimos 6 meses, más del 30% de la composición de estas 12.000 personas ha caído recién en situación de calle. Sí, qué tremendo. Sí. No, y esas nuevas personas que están en situación de calle, ¿se saben los motivos por qué están? Los motivos son variados. La verdad es que no hay un único motivo por el cual se hayan encontrado en esta situación. La mayoría es por pérdida de trabajo, claro, o por separaciones, por separaciones ya sea de pareja o familiares, ¿sí? De que por ahí hubo alguna pelea familiar y la persona después no tenía dónde vivir y no encontraba claro, la manera de sustentarse. Claro. Hay un mito, por ejemplo, alrededor de toda esta población, que es una población que no trabaja, y a nosotros nos arroja que más del 60% de las personas en situación de calle tienen un trabajo establecido, quizás no formal, pero sí establecido. El cartoneo, las llagas. ¿60%? Mirá. Ah, mirá qué numerazo. Para mí ese dato agrava, porque o sea, hay gente que labura, pero no le alcanza ni para dormir bajo un techo. Claro, es gravísimo. Exactamente. Che, ¿y el estado de salud, Lorena, de esta población? Bueno, más del 60% consideró que su estado de salud ha empeorado considerablemente. ¿Cómo no? En cuanto a situación de calle. ¿Y cómo no? La verdad que sí. Y otro dato importante, por ejemplo, en cuanto a eso, es que más del 80%, y esto es muchísimo, más del 80% de las personas que se encuentran en situación de calle nos manifestó que la violencia se encrudeció, y más del 50% por parte de las fuerzas públicas. Claro. Eso quiere decir por parte de la policía, por parte de espacio público. Vieron que todas estas campañas que estuvieron surgiendo en los últimos tiempos de limpiar la calle y lo que se muestra son personas, sí. De limpiar y levantarlos y limpiarle todo el lugar en donde se encontraban, retirarle las pertenencias. Claro. Todas esas situaciones. Yo me acuerdo del jefe de gobierno diciendo, se puso de moda dormir en los cajeros automáticos. Sí, el monoambiente. El monoambiente, Lorena, el monoambiente. Efectivamente. Qué tremendo. Muy bien. Lorena, la verdad que a vos y a tus compañeros, compañeras, felicitarlos por este extraordinario laburo que hacen. Extraordinario. Y la verdad que me alegra que haya personas como ustedes, Lore. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundirlo, y quiero cerrar con una cosita que no es pequeña, porque es sumamente importante, que es ese mismo universo de 12.000 personas es un universo paralelo el que se encuentra en riesgo de situación de calle, ¿sí? Ya sea por los desalojos planificados por el gobierno de la ciudad, como por las personas que en este momento se encuentran cobrando el subsidio habitacional 690 que otorga el gobierno de la ciudad. Sí. Esas personas se encuentran en riesgo de situación de calle. Quiere decir que son potenciales personas que van a estar en calle el día de mañana. Claro. Y eso hay que resolverlo, y hay que buscar una política pública que pueda contemplar que estas personas puedan estar el día de mañana en la calle o no. Sí. Es importantísimo que focalicemos en eso. Porque no hay más tiempo. Lorena, muchas gracias. Disfruté mucho de esta charla. Bueno, igualmente. Adiós. Que tengan una linda tarde y buena jornada. Hasta luego. Adiós. Lorena Manna se retira. Ella integra la mesa coordinadora del tercer censo popular de personas en situación de calle. Un laburazo hicieron en 3 días. Ustedes tuvieron 3 días sin dormir, esta gente. Un laburazo para arrojar un número tremendamente doloroso, pero que es imprescindible que lo conozcamos. Sepamos que en la ciudad de Buenos Aires hay casi 12.000 personas que sobreviven en situación de calle. ¿Sí? Es muchísimo. Huellas